Hola Hugo, hoy platicando de brujas con unos primos me contaron lo siguiente. Dicen que Xonacatlán, Estado de México, es cuna de brujas y temibles hombres híbridos o nahuales, lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas que ahí se asentaron, y que compartieron sus ancestrales conocimientos, pero sobre todo su arte por la hechicería y la brujería que al día de hoy y en tiempos modernos siguen vigentes. Hace muchos años mi padre estuvo a punto de perder su alma, y todo por la ignorancia de mi abuela. Las mujeres de Xonacatlán acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con el espejo a un lado y unas tijeras de metal. Estas, como era la tradición, debían de estar abiertas. Mi abuela, por ser testigo de Jehová, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo. Pero tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica, hasta que lo vivió en carne propia. En ese pueblo era común que se escuchara hablar de las brujas y nahuales, seres mitad bestia, mitad humano. Salían del bosque a devorar la suave carne de los niños y su dulce sangre libre de sal, algo que ambos detestaban al igual que a Dios. En esos ranchos la mayoría de los niños no alcanzaba el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna. Pero se creía que esto era culpa de las madres que no los bautizaban a temprana edad, como era el caso de mi abuela, que estaba a punto de cumplir mi padre el año de edad y aún no lo bautizaban. Argumentaba que aún no era tiempo para presentarlo ante Dios. Una fría, oscura y temible noche, cansada del trabajo del día, se quedó dormida y dejó al bebé solo, ya que siempre se dormía con él y sin protección alguna. Esta inocente alma era un sabroso festín para cualquier bestia que se acercara en ese momento. Por la noche el bebé era visitado por un espíritu magro, oscuro, que aromatizaba la casa con un olor nauseabundo, como de pudrición. Y desde esa semana este inocente bebé era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida y los ojos en blanco, con piquetes en su cuerpo. Sorpresivamente el bebé dejó de comer normal y se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. La madre notó el cambio físico del bebé, pues su pobre carne estaba ya más pegada a los huesos, y se cuestionó si era alguna enfermedad, y lo llevó a la clínica en el centro del pueblo de Xonacatlán. El médico le hizo un análisis, estudios, pruebas, y nada pudo diagnosticar de enfermedad de esta pobre criatura. Solo le dio medicamentos y antibióticos. Lo mandó a descansar y que regresaran en unos 20 días. Una anciana que pasaba por la calle, al ver cómo estaba de picoteado el bebé de cabeza a brazos, exclamó: ¿Sabe qué, señora? La enfermedad de su hijo es espiritual, no de médicos y ciencia medicinal. A tu hijo lo visitó una bruja y le absorbió parte de su alma. Tu bebé se está quedando sin espíritu. Él, poco a poco, se morirá. Así le pasó a un nieto mío, y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz, esas que hacen sus rituales ahí cerca de la montaña. Mi abuela molesta ignoró a esta anciana y se retiró a toda prisa de ahí. Le dio el medicamento al bebé, pero este no mejoraba. Curiosamente, al caer la noche, la madre también caía en un profundo sueño, y de nueva cuenta, una bruja era quien visitaba a este bebé y le absorbía el alma y el espíritu. Poco a poco lo secaba. El bebé, que pesaba casi 5 kilos, tenía ahora el peso con que nació, y era más huesos que carne. Ya preocupada, como última opción fue con una bruja curandera. La bruja blanca le hizo un despojo al niño, una limpieza y por último un hechizo para darle paz. Pero nada funcionaba y ésta comentó: Si serás tonta, mujer, tu hijo no está enfermo. A él lo visita todas las noches una bruja. Ella a ti te duerme en cada visita y de a poco le está robando su vida. Esta maldita ya se llevó el alma de tu hijo. Mi abuela, a pesar de que no creía ni tantito en esto,
Cayó en pánico y respondió: ¿Qué puedo hacer, señora curandera? Quiero ayudar a mi bebé. Bien, lo que harás es algo sumamente difícil y complicado, pero si amas a tu hijo, te sacrificarás. Hoy al caer la noche y cuando tu hijo esté dormido, colócale un espejo, el más grande que tengas frente a él, y unas tijeras de acero inoxidable bañadas en agua bendita. Esa maldita bruja chupa almas diario. Viene y está a punto de matarlo por completo. Él está en un proceso de muerte. Su vida está casi apagada. Entiende, las tijeras representan un arma mortal y el espejo, a pesar de que es un portal de vivos y muertos, ellas no tienen sombra ni reflejo y tienen prohibido verse en él, ya que éste las puede matar por su energía. Ahora viene lo difícil, mujer. Tendrás que ir mañana viernes a un campo de maíz o sembradíos después de medianoche. Yo te diría cuál. Es uno que está a 30 minutos de tu casa. Es allí donde tienen marcado entre las milpas un pentagrama satánico. Y ese les otorga poder para transformarse en un guajolote y salir a chupar niños y devorar almas. Y está infestado de brujas reales y que tienen pacto con el diablo. Y si bien te va, saldrás con vida y traerás el espíritu de tu bebé que ahí está encerrado. Veas lo que veas, trata de conservar la calma. Ahí es un campo de muerte y esas bestias se quitan sus piernas, brazos y hasta ojos para convertirse y poder volar a su antojo. Es entonces cuando aprovecharás para encontrar a la que visita a tu bebé y darle muerte. ¿Crees poder hacerlo? Mi abuela asintió. Bueno, entonces llévate un espejo grande y unas tijeras benditas, y mantente escondida hasta que éstas regresen y se coloquen sus putrefactas partes semi-humanas, y en especial sus ojos. Ahí aprovecharás para atacar. Pero mira esto, deberá ser cuando se transformen de guajolote o aves a humanos, y no al revés, ya que esto no funcionará. Y si fallas, ese campo de maíz será tu tumba. Mi abuela obedeció al pie de la letra, y con mucho miedo salió de madrugada hacia los campos de maíz con su espejo y tijeras. La acompañó su hermana, quien no daba crédito de lo que harían. Caminaron por una montaña y por fin llegaron al campo de maíz, como lo dijo la bruja blanca. Ellas esperaron hasta que de ahí volara una parvada de aves, que serían estas bestias del diablo, que salían a cazar bebés para chupar su sangre y robarles el alma y el espíritu. En ese momento se apresuraron, y en el lugar marcado estaba un pentagrama enorme, y a un lado miraron con horror docenas de piernas, brazos y ojos humanos. Parecía una masacre, pero eran las extremidades de estas brujas pactadas. Con asco, miedo y repulsión, colocaron el espejo boca arriba justo en medio del pentagrama y lo taparon con las partes humanas de estas brujas. Así sería la trampa. Se dispusieron a esperar y les ganó el sueño. Faltaban minutos para que las 5 de la madrugada se dieran, y estaban a minutos del canto de los gallos. En eso, unos fuertes aleteos alertaron a las mujeres y vieron cómo estas brujas retornaban al campo de maíz, y al tocar el piso, una a una se fueron colocando sus desmembradas cosas. Pero al momento de que se pusieron los ojos, miraron con horror cómo el espejo alumbraba con la luz de la luna. Pero ya era tarde. Este abrió un portal y las fue atrapando de una en una, hasta que no quedó ninguna por entrar, y todo quedó en total tranquilidad. La hermana de mi abuela no daba crédito de lo que vio, y junto con mi abuelita corrieron a tapar el espejo, pero este pesaba demasiado, y como pudieron lo arrastraron. De él salían gritos de dolor, de odio, lamentos, ofensas que se fueron apagando poco a poco.
Tardaron un poco en llegar a su casa y aún el bebé estaba dormido. Colocaron el espejo frente al niño y lo destaparon, e hicieron que el bebé despertara y se reflejara en el espejo. De repente soltó un llanto de horror y empezó a vomitar negro y un olor a carne en descomposición. En unos minutos el bebé suspiró y sus ojos se volvieron brillosos. Su sonrisa regresó y con ello la alegría. El pequeño estaba a salvo. Salieron corriendo a ver a la bruja buena y ésta se quedó con el espejo un tiempo. También le dijo algo muy cierto a la madre del niño. No importa la religión que profeses, ni el nombre de tu Dios Padre, ya sea Cristo, Alá o cualquier otro. Dios es uno. Vive y reina por siempre. Por favor, bautiza a tu bebé. Gracias a Dios y a esta buena madre que, a pesar de ser testigo de Jehová, tarde comprendió que la gente no mentía y estuvo a nada de perder a su bebé. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. Solo lo utilizan para salvar a bebés en peligro de muerte. Esto es en Xonacatlán, cerca de Toluca en el Estado de México, con sus fascinantes lugares místicos, como el de los campos de maíz donde las brujas hicieron su ritual. Y fue su tumba esa noche que mi abuela las atrapó en ese portal paralelo del espejo para siempre. Saludos y buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Como siempre les digo, este canal, las historias y todo el trabajo que hacemos es para ustedes. Ahora les quiero pedir un favor. Ayúdenos a consolidar este proyecto. Compartan los videos, suscríbanse. Ayúdenos a llegar a los 10,000 suscriptores. Por nuestra parte prometemos trabajar con más cariño y esfuerzo para brindarles un programa de calidad. Es lo menos que ustedes se merecen. Dicho esto, pasemos a la última historia de hoy. Hola pueblos y leyendas, mi nombre es Miguel y les quiero contar mi historia. Como todo niño curioso me encantaba explorar cada lugar a donde yo iba. Nunca tuve miedo a nada. De hecho, mis padres decían que yo era muy independiente. Mi hermana Azul era todo lo contrario de mí. Ella siempre estaba a mi lado porque decía que así se sentía segura de alguna manera. La memoria me traicionó un poco, pues a mis 40 años tengo solo pocos recuerdos de cómo era mi hermanita. Ella no está ahora con nosotros. De hecho, han pasado muchos años desde que se ahogó en aquel lago, y su muerte causó en mi madre que perdiera la razón. Ella pasó sus días encerrada en una institución para enfermos mentales. Decía todos los días, el árbol, mi querida Azul, no se ha ido. Como enloqueció diciendo que veía a mi hermanita, que podía hablar con ella y que le estaba pidiendo que regresáramos al lugar donde ella falleció. Mi padre tomó la decisión de internarla para que recuperara su salud. Pero la realidad es que las esperanzas eran muy pocas. Pronto mi madre empeoró y en sus últimos suspiros me hizo prometerle que iría a la casa del lago a recuperar la medalla de Azul para que se la colocara en la sepultura. Acudiendo a la última voluntad de mi madre, me dirigí a la casa donde pasábamos muchos momentos felices de descanso y de tristeza al perder a mi hermanita de una manera tan trágica. Llegué al lugar, estaba abandonado, lleno de suciedad, no se podía abrir. La puerta con el tiempo se atrancó y tuve que hacer uso de un hacha para entrar. La sensación fue extraña y de miedo. Un aire heló mis huesos y no sabía por qué, si era verano. Aunque pensaba que era porque había llovido y el sol estaba por ocultarse. Tomé mi linterna y me adentré en la casa.
Busqué por las habitaciones la medalla de mi hermana, pero no la hallé en ningún lado. Yo estaba seguro que el día de su muerte no la llevaba puesta. El sol por fin se ocultó. Los árboles se movían al compás del viento que ocasionaba como un chillido que envolvía desde el lago hasta la casa. El sonido de los animales como búhos era recurrente. Junto al lago está un enorme árbol, quizás el más grande de todo ese pequeño bosque. Lo raro es que no se parecía a los demás. Era muy extraño. Las ramas caían hasta la parte de abajo y en el tronco a lo alto, al alumbrar con mi linterna, claramente observé unos símbolos extraños. Al quedarme observando, sentí un golpe en la cabeza que me dejó inconsciente, pero no del todo, ya que al nublarse mi vista, de inmediato se alumbró con una escena extraña. Parecía de día. La casa estaba habitada. Por las ventanas se observaba la chimenea prendida y una enorme olla sobre el fogón. Me acerqué lentamente y no miré a nadie. Pronto escuché ruidos de varias personas, como si se tratara de un grupo conversando. A lo lejos miré a una mujer con vestimenta de época, vestido largo, capucha, botines, pelo largo y negro, muy hermosa, de tez blanca, que corría a la casa y en sus brazos tenía un bebé. Entró, atrancó la puerta y tomó a la bebé en brazos. Observé que realizaba como un pequeño ritual y al terminar estaba llorando. Y de inmediato le colocó una medalla idéntica a la de mi hermana. Después la envolvió en una manta. Dijo en oración unas palabras y la bebé salió volando en forma de lechuza blanca. No lo podía creer. Me asusté tanto que no sabía qué hacer y caí al suelo desconcertado. Pronto llegaron las personas. Entraron con violencia a la casa y tomaron a la mujer. Un hombre que iba entre ese grupo exclamó preguntando: ¿Dónde está la niña? Queremos verla. ¡Entrégala! En eso la mujer respondió: ella está a salvo de su maldad. Jamás la van a lastimar. Un día regresaré por ella. Yo sé que me esperará. En esos momentos colgaron a la mujer en aquel árbol y de pronto desperté. Me levanté y una fuerza que venía del árbol me empujó y golpeó nuevamente. En el fondo, justo sobre el lago, una hermosa dama caminaba vestida de blanco y a su lado, no lo podía creer. Vi claramente a mi hermanita y al acercarse lentamente me percaté que era la misma mujer de mis sueños. Se acercó a mí, con el rostro pálido, los ojos negros, tan negros que no veía sus pupilas, y me arrebató la medalla para colocarla a mi hermana, y regresaron al lago para después de unos segundos desaparecer. De inmediato me marché de ahí. No creía lo que había pasado. Ya en el cuerpo de mi madre le pedí perdón por no regresar con su medalla. Pero ya en sueños por la noche, mi madre se acercó a mí y me dijo que estaba embarazada. Tuvo un sueño con una bruja, la bebé, la lechuza y la medalla. Y luego sintió escalofríos sin motivo. Ese día dio a luz y nació mi hermana. Y para la sorpresa, era idéntica a la bebé de su sueño. Y terminó la conversación diciéndome: busca mi diario, ahí está la respuesta. Al despertar, hice lo que me dijo durante la noche. Fui a su habitación, busqué su diario y leí todo lo que escribió. Ella en sus últimos días de embarazo tuvo un sueño con la bebé, la bruja, la lechuza y la medalla. Justo la misma escena que yo miré. Cuando mi hermana nació, mi madre escuchaba voces que venían de la habitación de azul, y una noche, en la cuna, apareció la medalla.
Ella pensó que era un regalo de mi padre y se la colocó a Azul. Desde entonces soñaba todas las noches la escena que yo vi, y por lo tanto insistió mucho que fuéramos a esa casa del lago. En realidad ella quería investigar. Lo que encontró le heló la sangre. Azul era la hija de esa bruja. Su alma reencarnó en mi hermanita cuando tuvo ese sueño. La mujer con un hechizo la había elegido a ella y la bebé para poder regresar por su hija algún día. En ese momento llegó el día que mi hermanita se ahogó, pero en realidad su verdadera madre había venido por ella. En los archivos del pueblo investigué que esa mujer la acusaron injustamente de utilizar su magia para hacer daño a los aldeanos, pero en realidad era todo lo contrario. Con ella daba prosperidad para que no les faltara comida en sus cosechas. Pero como la sentenciaron cruelmente, no tuvo más opción que resguardar a su pequeña y aceptar su ejecución, no sin antes darles una lección, vengándose del pueblo. Les retiró la prosperidad, las cosechas ya no abundaban, y poco a poco fueron muriendo de extrañas enfermedades y de hambre. Así terminó, en tragedia tras tragedia. Desde incendios sin razón, accidentes, desapariciones, enloquecimientos, entre muchas otras cosas. Hasta ahí llegué a investigar. Ya no quise involucrarme, pues por las noches soñaba nuevamente la misma escena, y eso me causaba temor, ya que me estaba volviendo loco y nadie me iba a creer. Dejé todo en el olvido. Claro, siempre recordando a mi hermanita, donde para calmar mi alma le llevo flores en cada cumpleaños. Y lo extremadamente extraño es que esas flores aún se encuentran frescas, flotando en el lago, como si las hubiera acabado de poner. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Llegamos al final del episodio de hoy. Los espero nuevamente en unos días. Que pasen una excelente noche. Revisen debajo de la cama, apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta.